Bueno, yo soy David Redondo, soy el responsable de innovación e inteligencia artificial en Valoriza y me ha caído el honor y el marrón de moderar esta mesa redonda que yo creo que va a ser muy interesante porque todos los actores están bastante concienciados con la tecnificación, con la evolución, con la innovación y como va de la mano todo unido ahora mismo de la inteligencia artificial. Para empezar, si queréis, como es una hora un poco tonta, que son las 4 y cuarto de la tarde, habíamos pensado un jueguecito rápido que es un Mentimeter, que tenéis ahí el código QR para que podáis entrar y responder a la pregunta que hacemos, que es cuál es el mayor reto de una semana así, porque nos referimos a una semana así en la que Madrid es testigo de más de 20.000 visitantes aquí en South Summit, con movilización del rey, de alcaldes, con más de 50 startups trabajando para que en el día a día tengamos nuevas opciones y nuevas posibilidades y tecnologías que hasta ahora no imaginamos. También tenemos los conciertos de Bad Bunny, que están estimados en 500.000 de personas de asistencia, y además se junta la visita del Papa con más de 1,8 millones de personas en las calles, lo que es un gran reto para los servicios urbanos, que lo que yo siempre digo es que los servicios urbanos son un poco desagradecidos porque cuando funciona no se ve, pero cuando no funciona se ve y mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cuál creéis que es el mayor reto de los servicios urbanos en este tipo de semanas? Y estamos viendo que está contestando ya la gente. Y en general yo creo que está entre los residuos y la limpieza y la movilidad. Y al final yo creo que todos pensamos un poco similar. Y gracias a todos por participar, porque yo creo que esta mesa nos va a ayudar también un poco a entender cómo funcionan estas ciudades y qué hay por detrás de estas ciudades para que no colapsen en estos casos. Vamos a empezar la mesa redonda voy a hacer una breve introducción de una cosa que me causó impresión el otro día, porque vivimos rodeados de inteligencia artificial, de algoritmos que son capaces de escribir código ya cada vez mejor, encontrar vulnerabilidades en programas como Windows o SAP, que se suponen que son de lo mejorcito que existe en el mercado en cuanto a ciberseguridad, de aprobar incluso exámenes ya de medicina. Pero el otro día salió a la palestra, se hizo bastante viral un vídeo de una persona que usaba el modelo de ChatGPT de voz y pedía le decía, oye, pues, ChatGPT, voy a correr, empieza un cronómetro y cuando yo te diga paras para saber cuánto tiempo he estado corriendo. Y dice, sí, vale, pues lo empiezo. Hizo la prueba, estuvo corriendo 10 segundos y le dijo, vale, ya he acabado, ¿cuánto de tiempo he tardado? Y le dijo ChatGPT, 10 minutos. Y le dijo el otro, no puede ser, son 10 segundos, que lo he cronometrado. Y luego esa pregunta salió en un foro con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, de ChatGPT, y se rió un poco nerviosamente y dijo, sí, es un problema conocido que cualquiera de los LLMs actuales, que es de los mejores inteligencias artificiales que existen ahora mismo, tienen un problema con la temporalidad, porque ellos viven en un presente continuo. Entonces, es un fallo, un error que ellos conocían y que dijo incluso que tardarían en poder resolverlo todavía un año. O sea, la IA sirve para muchas cosas, pero yo creo que no para todo. Y ahora mismo en servicios urbanos yo creo que en plantas de tratamiento yo creo que es una máxima porque la IA no va a bajarse del camión a las 6 de la mañana ni la IA va a ir a hablar con la vecina que se ha quejado porque el contenedor de frente de su casa lleva 3 días sin recoger. Entonces, yo quería hacer una pregunta general. Eso no ocurre. Quería haceros una pregunta un poco general de cuál es el punto ciego del algoritmo. ¿Qué creéis que es lo que ningún algoritmo puede prever todavía en la gestión de una ciudad y más bajo este tipo de presión como esta semana? Entonces, ahí si queréis, damos una vuelta a todos, si queréis, porque empiece María José. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, en primer lugar, como representante de la Dirección General de Valdegómez del Ayuntamiento de Madrid para participar en esta jornada. Y bueno,
Bueno, mi punto de vista se va a limitar en principio a mi dirección general, puesto que el resto de direcciones generales están muy bien representadas aquí del ayuntamiento, de manera que ellos contarán su punto de vista. En Valdemín Gómez, lo que ocurre en la ciudad no nos afecta tan directamente. Para nosotros el problema es más bien cuantitativo y lo que ocurre en la ciudad lo solucionan estos señores, afortunadamente para nosotros. De manera que para nosotros los acontecimientos que están programados en el tiempo resultan relativamente fáciles de organizar, siempre que tengamos margen y capacidad en las plantas. Con esas premisas, para nosotros es una cuestión cuantitativa, no tiene más. Nuestras dificultades llegan con acontecimientos imprevisibles o con consecuencias en materia de residuos imprevisibles. Un COVID, una filomena, una dana, una huelga que se larga más de lo previsto. Ahí sí que podemos entrar en una situación en la que las plantas tienen flexibilidad y tienen sobrecapacidad, pero es muy difícil, si se ha acumulado el residuo en una huelga de 3 días, asimilarlo en uno. Entonces, nosotros acontecimientos previsibles, la flexibilidad de las plantas los asume, y cuando es imprevisible, pues es donde tenemos dificultades. De todas maneras, como estos acontecimientos que he ido diciendo se están generalizando y van ocurriendo con cierta periodicidad, pues todos vamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, de la dana todos hemos aprendido, o por lo menos en materia de tratamiento de residuos hemos aprendido que una celda de emergencias en un vertedero es fundamental. El vertedero es una de las plantas que carecen por completo de flexibilidad. Su capacidad es la que es. Mientras tienes hueco, pero si se colmata, se colmata. Nosotros hemos tenido ejemplos importantes que hemos tenido que asumir problemas de otros vertederos colmatados en otras entidades locales de la Comunidad de Madrid, y cuando el vertedero no da más de sí, se acabó. Entonces, en el próximo vertedero que nosotros estamos poniendo en marcha, un vertedero ya 3.0 del que ya hablaré, está prevista una celda de emergencia siempre, en todo momento, para que ante cualquier circunstancia siempre haya un hueco donde llevar al vertedero. A partir de ahí, luego, pues como se ha hecho en la dana, muchos residuos se volverán a gestionar, se llevarán a otros sitios, pero en principio habrá siempre un lugar de almacenaje. Genial, pues muchas gracias. Es verdad que es un buen punto porque a vosotros no os impacta directamente, pero si se prolonga en tiempo siempre acaba llegando. Si quieres tú continuar, Víctor. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar, muy honrado, y muchas gracias por atender. Mi compañera María José, una gran planificadora, ya nos ha llamado a capítulo para decir, chicos, ¿cómo lo vais a hacer? No me vayáis a traer las cosas como no se traen. Y luego, bromas aparte, ¿qué es lo que ningún algoritmo puede prever todavía? Van a ocurrir en estos días en la Ciudad de Madrid unos eventos que son raros y son muy singulares. La gente no se comporta igual cuando hay una acumulación pequeña, cuando hay una acumulación mediana y cuando hay una gran acumulación. La gente se comporta distinto. Los algoritmos en estos casos tienen el hándicap, que lo superarán seguro, de entender el comportamiento de los que lo han creado, que es una cosa bastante difícil de entender. Yo tengo muchos eventos masivos observados y es fascinante ver lo que hace la gente. Yo siempre lo comparo a mirar el foso de los monos del zoo. Eso, a día de hoy, creo que es impredecible. ¿Qué es lo que ningún algoritmo puede prever? El comportamiento de la gente en los macroeventos. Hace unos momentos comentaba yo que estamos con los contenedores de Ciudad Universitaria pensando y mirando dónde se van a poner los chicos que están ya con el botellón. ¿Dónde se pondrán? Pues donde corra más el aire, donde haya más sombra o donde esté el grupo más animado. El comportamiento es lo difícil, porque el resto, pues nosotros sabemos más o menos cómo tenemos que entrar, nos coordinamos, la visita del Papa, por ejemplo, nos quitan las vallas, sabemos con quién tenemos que hablar, sabemos a quién tenemos que regañar, sabemos quién tiene que despejar a la gente, en fin. Eso más o menos lo sabemos, porque nosotros somos los últimos que entramos. Claro, nuestro papel es el que tiene, nosotros somos los que entramos cuando los demás se van. O sea, el evento ha terminado para todo el mundo, pero para nosotros empieza, ¿no? Eso es. Genial, pues muchas gracias, Víctor, porque es verdad que la parte de residuos en cuando hay eventos de este tipo, que como tú bien dices, tampoco se puede prever cómo se va a comportar la gente, siempre provoca en todas las empresas también de concesionarias un estado diferente al del día a día. Entonces es un reto. Si quieres seguir tú, Santiago. Muy bien, pues, bueno, pues en primer lugar agradecer de nuevo, sumarme al agradecimiento de mis compañeros a la invitación a estar hoy aquí. Yo, en mi caso, por la propia materia que conservamos, las zonas verdes, alteraría ligeramente la pregunta, que es qué es lo que ningún algoritmo puede llevar a cabo en esta ciudad, ¿no? En nuestro caso,
los contratos de conservación, igual que en algunos otros casos también de mis compañeros, tienen un porcentaje elevadísimo en coste de mano de obra. El 80% casi del coste de conservación es mano de obra. Y si bien se ha avanzado mucho en la parte de gestión de la información, gestión de inventarios, identificación de incidencias, etcétera, con inteligencia artificial, con procesamiento automático, la parte de las labores de conservación propiamente dichas, pues lamentablemente no hemos avanzado prácticamente nada, ¿no? El sector de la conservación, de la jardinería en general, es un sector tradicionalmente muy manual, en el que la innovación pues está llegando, pero está llegando no tan rápido quizá como en otros sectores por la propia naturaleza de lo que gestionamos, ¿no? Porque es muy heterogéneo, muy disperso en el territorio y en el que la labor manual tiene un peso muy relevante, ¿no? Con lo cual, lo que estamos intentando es buscar, profundizar en qué alternativas tecnológicas existen precisamente para llevar a cabo esas labores de conservación, ¿no? Y de momento, pues, poco existe, pero seguimos intentando desarrollar esa tecnología, ¿no? Hay algunos equipos, algunas barredoras autónomas, segadoras autónomas, por supuesto la telegestión de riego, poco más, ¿no? Pero vamos, desde el Ayuntamiento de Madrid sí que estamos muy interesados en desarrollar proyectos piloto que puedan permitir desarrollar tecnología, porque al final todas las ciudades tienen problemas parecidos. Evidentemente, la escala de Madrid o de otras grandes ciudades no es la misma, pero precisamente por eso tenemos que intentar desarrollar ese mercado para que el sector empresarial o innovador, en este caso, pues, desarrolle soluciones que puedan precisamente pues, reducir esos costes operativos si queremos seguir incrementando las zonas verdes en Madrid. Sí, además en vuestro caso hay un hándicap adicional, que la infraestructura verde pues al final es un ser vivo y con toda la implicación que ello tiene, que también es lo que decía, un hándicap. Si quieres continuar, José Antonio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quizá lo voy a encaminar un poco también hacia la parte de tratamiento, que es nuestro know-how exactamente y lo que vamos a aportar hoy aquí. Y empiezo quizá porque yo creo que casi cualquier algoritmo puede representar la vida real. Y está, yo creo, estudiado tanto la inteligencia artificial como la teoría del caos, fractales. Hay un mundo matemático detrás de todo lo que puede pasar y que no sabemos si va a acontecer o no. Y hay gente que se dedica a eso y casi todo puede ser representado por números. Incluso la DANA que efectivamente hemos trabajado mucho en Valoriza y continuamos trabajando y vamos a estar todavía trabajando, que trajo 1,5 millones de toneladas en un día, en una superficie que era una cuarta parte de la provincia de Valencia. Incluso eso podía ser previsto porque era un acontecimiento que podía ser una vez cada 5.000 años. Esa lluvia que voy a haber pasaba una vez en un periodo de retorno de 5.000 años que se dio. Todo puede ser presentado. Ahora, ¿para qué diseñas? ¿No? ¿Diseñas una vez para un evento de cada 5.000 años o un periodo de retorno de cada 100? Bueno, todo puede ser. A la pregunta de qué es lo que ningún algoritmo, yo creo que todos los algoritmos pueden representar lo que puede pasar. Ahora, ¿para qué diseñas exactamente? ¿No? Eso es el primer punto. Yo tengo 3. El segundo es, yo creo que en la parte de tratamiento quizá, lo más importante es la base de diseño de las toneladas, la evolución de toneladas, evolución de residuos, tipología de residuos, número de toneladas. Eso se puede representar, sí, pero volvemos a la teoría del caos. ¿Quién va a decir en Madrid, que hoy venía hace 5 años, que tenías un evento de 2 millones de personas? Es impredecible o realmente no puedes diseñar para eso. ¿Quién va a predecir que la inmigración en España hace 10 años iba a crecer al ritmo que está creciendo? ¿Quién va a predecir que va a haber una regularización? No sé, hay tantas cosas que no se pueden predecir que es muy difícil diseñar un contrato a 30 años, 25. Cómo se va a comportar toda la humanidad en 30 años es muy difícil de diseñar. Y luego ya más al nivel micro, quizá, el tercer punto y el último, en la recuperación de materiales hace mucho tiempo que está la inteligencia artificial funcionando. Hay ópticos que tienen machine learning, inteligencia artificial, que van aprendiendo poco a poco de lo que van recuperando y demás. Hace mucho tiempo que eso está en funcionamiento y va a más.
pero nada es perfecto todavía. O sea, tú vas a muchos ópticos y tú vas a una cinta transportadora y vas viendo cómo va, dices, si había una lata y no la ha cogido el óptico, o si sigue funcionando, y hay mucho todavía por aprender y todo, yo creo, va evolucionando y mejorando poco a poco. Sí, ahí yo creo que es verdad que puede ayudar mucho todo lo que tiene que ver con el gemelo digital, un gemelo digital real y bien hecho, que te pueda dar capacidad de hacer diferentes o simular diferentes escenarios para que cuando te pase puedas tener una especie de respuesta, por lo menos. Y para acabar, si quieres, José Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, como decía José Antonio, un algoritmo pues, puede representar todo, es una cuestión matemática y al final es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo y seguramente es capaz de representar cualquier situación. Otra cosa es que el grado de acierto sea mayor o menor y eso tiene mucha influencia con lo que decía María José, que yo lo resumiría en cuestiones de emergencias. Las emergencias yo creo que es más difícil que un algoritmo sea capaz de acertar, de predecir. Y seguramente el comportamiento ciudadano, ¿no? Que Víctor lo estaba mencionando también de alguna manera en su intervención. Y eso da una importancia relativa a los operadores de los servicios, una importancia muy grande a los operadores porque tenemos que ser capaces de dar respuesta a esas emergencias y esos comportamientos, tratar de ser ágiles en la respuesta para dar las soluciones que la ciudad demanda. Pues a mí me parece también perfecto y es verdad que tenéis todo su punto de razón y yo creo que cada día más vemos que la tecnología avanza y a un nivel y a un ritmo muy rápido que nos va a permitir hacer muchas cosas que hasta ahora no podíamos hacer. Ahora, si queréis, pasamos ya a bloques más concretos para cada uno de vosotros. Voy a empezar con Víctor. En un bloque que hemos llamado que ya no cuesta tanto el ver, sino resolver, y tiene que ver con cómo ha evolucionado la limpieza y la recogida de una ciudad como Madrid al ritmo que se genera ahora mismo el dato, porque, bueno, por ejemplo, en Madrid el ayuntamiento, a través de varias empresas concesionarias, pues como la nuestra, que hay varios pilotos en los cuales utilizamos computer vision para conocer en tiempo real la suciedad que hay fuera del entorno de los contenedores, temas de grafitis y demás, pero luego utilizar esa información para luego hacer actuaciones reales y al ritmo que lo vas detectando, yo creo que es un reto importante, interesante, que no sé cómo crees tú que se puede resolver y cómo ha evolucionado esa recogida y limpieza. Bueno, pues efectivamente, como has dicho, cada vez tenemos más fuentes de información. Tenemos cada vez más fuentes de información y yo hago el símil ahora mismo somos... Antes el ayuntamiento tenía las manos muy grandes, tenía mucha capacidad de actuar y unas orejas muy pequeñas. Bueno, tenía mucha capacidad de escuchar a los vecinos. Ahora las orejas del ayuntamiento han crecido y las manos siguen siendo igual. Entonces tenemos un ayuntamiento con unas orejas muy grandes y las manos se nos están empezando a quedar pequeñas. Antes, poner un aviso al Ayuntamiento de Madrid, tenías que llamar a un teléfono, que no era gratuito, tenías que esperar, bueno, había gente que se ponía y lo hacía, y daba el aviso, y el aviso se resolvía, la queja se tramitaba. Ahora puedes poner una queja en las redes sociales, no hace falta que la pongas, con que te quejes ya te la pone el Ayuntamiento. No hace falta que llames al 010, tienes una app, tienes las redes sociales municipales, la internet, tienes el 010 que es gratis, tienes un montón de cosas, tienes un teléfono que va directamente al director general de limpieza, que lo tienen todos los concejales del distrito y que se lo han pasado a sus amigos y cuando ven alguna cosa se lo dicen, mira lo que hay aquí. Pero más aparte, esto es así. Y los medios no pueden ir de un sitio a otro. Me han dicho que hay una caja aquí, me han dicho que hay una botella aquí, me han dicho que aquí han hecho tal. No. ¿Cómo lo intentamos resolver en el Ayuntamiento de Madrid? Como lo resuelven los grandes corredores, que tienen fondo y sprint. Nosotros hemos derivado los servicios a el fondo, hemos hablado de los macroeventos que se organizan en Madrid, que van a colapsar el centro, pero Madrid tiene un distrito de Villaverde, tiene un distrito de Carabanchel, que tienen que recoger la basura, tienen que estar pendientes de los contenedores. Eso es el fondo. Y el sprint son los equipos que atienden incidencias destacadas, incidencias singulares, como puede ser el SERUR en limpieza o puede ser en recogida las brigadas que tenemos para atender incidencias, que son las que atienden esas cosas imprevistas y urgentes, que muchas veces recibes muchos avisos, pero puedes atenderlos con servicios programados, puedes atenderlos con el fondo, pero es que tienes que dar muchas vueltas, no te puedes cansar. Cuando aparece algo realmente destacable, algo peligroso, algo multitudinario, entonces tienes que meter también ahí el sprint. A veces necesitas también, como la visita del Papa, necesitas los dos, pero no puedes olvidar que tienes
otros 2 millones o 2,5 millones de personas que están haciendo su vida en su casa y no puedes olvidarlas. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Desde el punto de vista de recepción tenemos las orejas mucho más grandes y desde el punto de vista de actuación tenemos más medios, porque los medios son más eficaces. La sensórica, todos los sistemas de detección de los que se ha hablado, por cámaras, lo que está por venir. Pero hay que organizar y diferenciar para poder abordar ese flujo de información tan grande que llega. Es decir, analizar y priorizar. Ahí yo creo que es verdad que además la tecnología actual nos permite hacer Big Data real, porque hasta ahora pues bueno, se hacía de una manera a lo mejor más dispersa y que también ayuda a la hora de gestionar todos esos datos que vas recibiendo en el día a día, Claro. que si no sería imposible de tratar y gestionar. Para intentar llevar a la gente que no se pierdan. Sí, genial. Pues ahora voy a ir a otro bloque con María José, que tiene que ver con lo que es la normativa, con las soluciones tecnológicas, y porque veíamos que en el último Circularity Gap Report que se apuntaba a un culpable que no era muy esperado, que era la obsolescencia, en vez de programada, prematura, porque se encuentra que alguna solución que tecnológicamente es viable no la puedes incorporar en tu operativa diaria por temas legislativos reguladores, tanto locales, nacionales o europeos en este caso. Entonces, la pregunta es que si habéis tenido y cuántas veces alguna solución lista y no os la habéis podido implementar porque la norma aún no la contemplaba, siendo Valdemín Gómez un complejo tecnológico de los más modernos de Europa y a la vanguardia de la tecnología. Pues sí, efectivamente sí que nos ha ocurrido. En todos estos sectores medioambientales, y concretamente el de la gestión de residuos, es un sector profundamente regulado. El tratamiento de residuos concretamente tiene normativa que viene de origen comunitario, estatal, autonómico, y además tenemos cada una de nuestras plantas su propia autorización ambiental integrada. Entonces tenemos un marco de actuación jurídico muy estricto, lógicamente así tiene que ser, que nos constriñe, nos orienta, nos dice cómo tienen que ser las cosas, pero al mismo tiempo resulta muy difícil irlo haciendo evolucionar. Nosotros tenemos prácticamente solicitadas modificaciones, autorizaciones ambientales integradas de las 8 plantas que tenemos, pues de 4 o 5 en tramitación. A nosotros se nos ha dado el caso de que ha terminado un contrato y la solicitud de modificación que se había planteado al inicio del contrato pues todavía no se ha concedido. Pero bueno, yo creo que aquí lo que pretendo poner de manifiesto es que la modificación de las autorizaciones ambientales integradas es prioritaria desde un punto de vista económico y desde un punto de vista ambiental, y que la Comunidad de Madrid en la parte medioambiental debería ser consciente de que necesita dotarse de más medios. Porque entiendo que no es cuestión de que los funcionarios trabajen fines de semana ni vacaciones de verano, pero sí es necesario pensar que necesitarían estar dotados de más medios propios o mediante asistencias técnicas, porque los llega a paralizarse la vida económica y a ralentizarse la evolución medioambiental. A nosotros nos ha afectado, por ejemplo, tenemos un sistema de nebulización para neutralizar olores que no hemos conseguido autorizar porque no está implantado en ningún otro sitio en la comunidad autónoma. O nos ha pasado que otras plantas han solicitado su ampliación, no la habían conseguido todavía y nos traen residuos a vertedero a nosotros. Bueno, pues todas estas cosas nos afectan mucho. Pero aparte de ese tema de las autorizaciones ambientales integradas, que yo lo que quiero es solicitar a la Comunidad de Madrid que sea consciente de esta situación, que yo creo que lo es, y pedirles más medios a ellos y a sus jefes que se los otorguen. Otras situaciones, como por ejemplo la inscripción en el registro de fertilizantes del compost, un ejemplo. Nosotros tenemos una normativa medioambiental en materia de residuos que nos está orientando, obligando a implantar unas recogidas selectivas de fracción orgánica que el Ayuntamiento de Madrid ya tiene implantada, con sus tratamientos específicos correspondientes para generar un compost de alta calidad, y luego la inscripción en el registro de fertilizantes del Ministerio de Agricultura pues da lugar a una serie de dificultades técnicas y administrativas que es heroico conseguir la inscripción. Entonces la normativa te está llevando a un lado y por el otro lado una normativa agrícola que te restringe absolutamente el uso de ese compost procedente de residuo doméstico en agricultura. Pues ¿para qué lo estamos haciendo? Con las semejantes inversiones que hemos hecho en materia de recogida y tratamiento, si luego no tiene salida.
Entonces, esa normativa de diferentes orígenes yo creo que tendría que estar mejor coordinada. Y lo mismo en materia de energía. A nosotros en residuos nos exigen un porcentaje de reciclaje de residuo municipal muy elevado y, sin embargo, llegan las directivas de energía y piden un porcentaje de energía de origen renovable en los diferentes flujos energéticos que nos miran a nosotros para que les demos nuestros residuos, pero es que nosotros tenemos que priorizar el reciclaje. Claro. Entonces, yo pediría, aparte de más medios, más coordinación normativa. Sí, y ahí yo creo que Víctor y Santiago, no sé si queréis aportar algo, porque es verdad que vosotros también seguro que habéis tenido o tenéis problemas con algún tipo de piloto, sobre todo trabajando en calle 24/7. No sé si queréis aportar vuestro punto de vista alguno. Sí, bueno, lo típico, lo dicen los vecinos mucho con las quejas. ¿Por qué no ponen ustedes cámaras? Porque no lo permite la ley. ¿Por qué no ponen ustedes un silbato de cuando alguien deja algo fuera silbe? Porque no permite la ley que hace ruido. ¿Por qué no tenemos puesto el ADN canino? Porque no tenemos todavía los medios para implementarlo. El ADN canino para ver quién abandona los residuos de los perros. Luego la tecnología está lista, más o menos, pero luego implantarla es muy complejo, porque chocas con toda la complejidad administrativa de registros centralizados, descentralizados, normativa de protección de datos personales, en fin. Hay muchas, Sí. a nosotros nos dan muchas. En mi caso no hay especiales dificultades, hay excepciones, ¿no? Sí que hay algunas, pero quizá la mayor que vemos es la parte de la normativa para la utilización de drones en vuelos en la ciudad, ¿no? O sea, sí que vemos una oportunidad muy grande, en nuestro caso como gestores, para actuaciones de actualización de inventario, de control de ejecución por parte de las empresas de los contratos, de control de calidad, etcétera. Y claro, vamos muy por delante, las autorizaciones administrativas de vuelos son francamente complicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que estamos explorando. De hecho, la asistencia técnica que hemos sacado recientemente para el desarrollo de tecnología en el ámbito de las zonas verdes contempla expresamente el desarrollo de proyectos con drones. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y, sobre todo, vamos a aprender cuáles son los procedimientos y en qué casos podríamos utilizar esa tecnología. Quizá no en la vía pública, que parece muy complejo, pero a lo mejor en parques es mucho más sencillo y ahí sí podemos desarrollarlo. Sí. Y luego en lo que realmente restrinja la normativa, en este caso municipal, pues intentaremos acudir al sandbox, por ejemplo, para ver si eso, vía proyecto piloto y excepción a la norma podemos igualmente desarrollarlo y en su caso, si fuera necesario, pues promover una modificación normativa que permita hacer determinadas cosas, ¿no? Perfecto. A nosotros internamente nos pasa, entonces entiendo que a lo mejor José Antonio, José Luis, queréis avanzar algo, porque es verdad que también nosotros tenemos nuestras dificultades. Yo creo que... Y perdona que... No, nada, vale. Yo creo que esta historia de que Estados Unidos innova, China copia y luego Europa regula, creo que no aplica a residuos. Creo que no aplica porque yo creo que no tenemos un problema tecnológico y disfuncional en la regulación. Yo creo, de hecho, sabéis, lo ha dicho María José, que está la normativa europea traspuesta por la /722 de calidad ambiental, luego todas las normativas autonómicas. Creo que se ha hecho un escalado y el marco regulatorio en el que todos estamos está perfectamente establecido en Europa y en España también. Con lo cual yo creo que no tenemos un problema de choque entre legislación e innovación. Yo creo que todos los tratamientos hoy en día se pueden hacer y de hecho lo que tenemos los operadores con nosotros es ansia para implantarlo todo. Y muchas veces los tenemos problemas en normativas, en plazos de licitación, en nuevos concursos que se atascan. Ese es donde está realmente el atasco en España y en Europa no, en España sobre todo. Entonces, lo que sí que creo que hay no es ese choque entre normativa e innovación, sí que hay un choque entre, como habéis comentado, entre normativas autonómicas, locales, estatales, y hay mucho choque. Ahí sí que hay mucho choque y tenemos muchos problemas para muchos proyectos. Pero yo creo que no es un tema de innovación y normativa. Bueno, y no solamente que haya normativa o que, como dice la pregunta, no se puede implementar porque hay normativa que aún no la contempla, sino que en otras ocasiones hay normativa que evoluciona. Y cuando tú ya estás en movimiento con algo, una evolución normativa que se produce en Europa y que se transpone a España, pues te cambia el paso y en nuestros casos con contratos que ya tienes en ejecución, que están funcionando de una determinada manera y que te obligan o a modificarlo, a contemplarlo de otra manera o a quedarte en parte obsoleto porque no puedes adecuarte, a lo mejor el marco normativo del contrato no te permite modificarlo o modificarlo en el sentido en el que te exige la nueva tecnología
que podrías aplicar y que a lo mejor no puedes aplicar hasta que no venza ese contrato, ¿no? Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos por vuestro punto de vista. Aquí yo creo que estamos todos un poco más o menos de acuerdo con la parte de legislación, en la parte de nacional, municipal, europea. Y sigo con María José para preguntarle sobre dónde está el próximo Aquí fue de Valdemín Gómez, porque Valdemín Gómez es verdad que es, como hemos dicho, es uno de los complejos de tratamiento de residuos más avanzados de Europa, y un salto cualitativo enorme en el año en torno a los 2000. Y yo quisiera saber eso, ¿dónde está el próximo salto, el Aquí fue de Valdemín Gómez, con los próximos contratos que además estáis sacando actualmente? Muchas gracias. Es verdad que en los años 2000 se produjo un cambio cualitativo y cuantitativo esencial. En ese momento, en Valdemín Gómez se acababa de poner en marcha las lomas, la parte de clasificación y la parte de incineración. Se abría una nueva planta de clasificación previa al vertido, las dehesas. Se clausuraba un antiguo vertedero al que prácticamente iba todo en masa. Hasta ese momento, Valdemín Gómez 2000. Se abrió al poco tiempo la planta de La Paloma y luego llegó el complejo de biometanización, que fue absolutamente pionero. Planta de biometanización de las dehesas, la bio de La Paloma y la planta de tratamiento de biogás que depuraba el biogás obtenido en la biometanización para obtención de biometano y su inyección en la red. Tras ese capítulo que fue pues, la puesta en marcha, ¿no?, de lo que hoy consideramos que es Valdemín Gómez, yo creo que el cambio más importante ha sido la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica. Eso ha sido un hito en la gestión de residuos en el Ayuntamiento de Madrid, desde luego a nivel de recogida, por supuesto, evidentemente, y también en Valdemín Gómez, porque claro, nosotros todos los cambios en recogida, lógicamente, arrastran cambios en tratamiento de residuos. Hubo que adaptar la planta de biometanización de las dehesas, se ha construido la planta de los cantiles para un tratamiento, un compostaje automatizado de ese bioresiduo. Se ha adaptado la planta de La Paloma para poder tratar FORS, porque la planta de biometanización de las dehesas ya no daba abasto. Es decir, ese ha sido un cambio esencial. También en esta etapa se ha iniciado una línea estratégica muy importante, y es que además del tratamiento de residuos es fundamental la minimización de las afecciones al entorno, el control ambiental de emisiones, de afecciones a las aguas, al suelo, el control de olores. Hay una línea estratégica esencial que se está desarrollando en la Dirección General, que es, además del tratamiento, asegurarte de que ese tratamiento no afecta al medio ambiente, ni a las personas, ni genera molestias en su entorno. La siguiente línea estratégica es la economía circular. Ese planteamiento de aprovechamiento de los recursos que contienen los residuos es el cambio esencial que se ha producido en los últimos años. Las plantas hasta el momento, bueno, los residuos eran retirados de la ciudad para evitar problemas sanitarios, la ciudad se quedaba limpia, los residuos se traían a Valdemín Gómez y se procuraba no generar afecciones en el medio ambiente en ese tratamiento. Hoy ya la exigencia comunitaria va mucho más allá de eso. Ya no es cuestión de tratar los residuos sin perjudicar al medio ambiente y dejarlos ahí aparcados. Ahora el planteamiento es maximizar el aprovechamiento de los recursos que pueden contener esos residuos. Eso nos hace un planteamiento de tratamiento de residuos mucho más ambicioso, que nos ha hecho cambiar las plantas, mejorándolas, incorporando todas las innovaciones tecnológicas que las empresas van aportando, y además nos ha hecho cambiar los contratos. Ese es un cambio fundamental. Los contratos estaban hechos para tratar residuos, ahora los contratos están hechos para recuperar materiales de los residuos y penalizar por los residuos que van a vertedero. Eso es un cambio de enfoque teórico en el contrato que da lugar a un planteamiento de cambio en el funcionamiento de las plantas, en la actitud del concesionario, muy importante. Genial, muchas gracias. Es verdad que lo que estabas diciendo se ve mucho también en los proyectos que haces en consorcios de I+D en España con el CEDETI o en Europa con Life Horizon y demás, que sí que está la parte del DNSH, que es la parte que estabas comentando tú, de hacer todo pero sin una contraprestación directa al medio ambiente. Entonces, yo creo que esa parte es interesante de ver, pues porque al final estás avanzando en un ámbito, pero para no fastidiar otro. Entonces, yo creo que para acabar con esta parte de... No sé si, José Antonio, tú querías decir algo sobre... Una cosa muy rápida, porque vamos mal de tiempo. Simplemente decir que yo creo que el Ayuntamiento de Madrid debe estar muy orgulloso de todo lo que se ha hecho en Valdemín Gómez. Yo creo que efectivamente los puntos fueron lo que pasó en los años 2000, en el que Valoriza ha colaborado un poquito, hemos puesto nuestro granito de arena, estuvimos y estamos en La Paloma trabajando, hicimos la construcción de la depuración de biogás que has comentado también, y queremos seguir trabajando. Yo creo que es
un centro ejemplo en toda Europa. No hay nada parecido en España. Y creo que con las inversiones, y yo creo que el momento es ahora, lo que hay ahora dentro de 10 años va a ser totalmente diferente. El momento es ahora. Todas las inversiones que vamos a hacer en la nueva Waste to Energy, en la nueva Dehesas, la nueva Paloma, yo creo que va a suponer un cambio enorme en Valdemín-Gómez. Yo creo que un gran paso sería el poner el ciudadano en el centro de ahí, no ocultarlo como si fuera un vertedero que ahí ya no va nadie a la Cañada Real y demás. Yo creo que aprovechando toda la transformación que va a haber en Madrid con el bosque metropolitano, con todo lo que se va a hacer en la circunvalación de Madrid, cerca de la M50 también, yo creo que se tiene que poner en valor todo ese centro. En otras ciudades europeas se hace así. Tú vas a Copenhague, vas a Milán, vas a Londres y tienen las incineradoras en el centro de la ciudad. Yo creo que tenemos que poner entre todos al ciudadano en el centro, mostrarle lo que es, que no tenga miedo de aparecer porque van a morir respirando cualquier gas súper tóxico y que el ciudadano, los colegios, todo el mundo pueda acceder y visitar ese centro ejemplar que es de ejemplo mundial en toda Europa, España y todo el mundo. Y que al final el ciudadano vea un poco con lo que decía Víctor, de que el ayuntamiento tiene las orejas grandes para poder transmitir y ver y conocer las ideas que se producen en esos centros. Pues para añadir un pequeño detalle, no lo he dicho porque es verdad que vamos regular, pero al hilo de lo que estás comentando, José Antonio, uno de los proyectos que hay ahora en marcha es un plan especial de urbanismo para Valdemín-Gómez. Y la idea es precisamente que Valdemín-Gómez es un centro tecnológico y una infraestructura medioambiental esencial en la ciudad, pero tiene que ser mucho más. Los desarrollos urbanísticos cada vez se están aproximando más por el norte. Y al final Valdemín-Gómez puede ser o una barrera industrial entre esos desarrollos urbanísticos y el Parque Regional del Sureste, o un vecino amable y permeable que permita la conexión entre todas las zonas, la conexión con el bosque metropolitano, la conexión con el bosque verde. Todas esas infraestructuras están previstas en ese plan especial de urbanismo, que sí que puede ser, cuando esté aprobado, un antes y un después. Genial, muchas gracias. Pues ahora, para acabar con esta ronda de preguntas más enfocadas individuales, acabamos contigo, Santiago, si quieres, que en un bloque que hemos titulado que el verde ya no es decorado, porque al final las zonas verdes de Madrid ya son biodiversidad, salud, mitigación de cambio climático y no son adornos, son infraestructura viva. Entonces, ¿cómo crees que está cambiando la tecnología la manera de gestionar esta infraestructura viva y cómo lo siente el ciudadano en su día a día? Pues yo creo que la tecnología abre una oportunidad enorme en gestionar las zonas verdes de una manera mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Nosotros gestionamos en el Ayuntamiento de Madrid pues 1.700.000 árboles, 6.500 hectáreas de zonas verdes distribuidas por toda la ciudad, con una heterogeneidad enorme. Hay árboles, arbustos, flores, praderas, céspedes, etcétera. Y entonces es impensable ir a una gestión manual de esto, ¿no? Con lo cual la tecnología nos permite en este momento, pues, la inteligencia artificial, el procesamiento automático de imágenes, el mobile mapping, la captación de imágenes en la vía pública, las imágenes de satélite, la telegestión del riesgo, la monitorización, etcétera. Entonces, todas estas tecnologías, una vez que podamos implantarlas de manera mucho más masiva y podáis implantarlas las empresas en vuestra gestión, al final el objetivo no es que el Ayuntamiento de Madrid implante tecnología para su propia gestión, sino que las empresas concesionarias o adjudicatarias de los contratos de conservación pues la implementen, ¿no? Pero desde luego creemos que abre una oportunidad enorme para gestionar de una manera mucho más rápida, mucho más ágil y mejorar, al fin y al cabo, el servicio que prestan los ciudadanos, ¿no? Hoy en día, en muchos ámbitos, somos excesivamente reactivos, ¿no? Atendemos cuando el ciudadano nos pone de manifiesto un problema. Tenemos que ser capaces, con estas tecnologías, de captar imágenes de manera automática, identificar problemas y priorizarlos y dar órdenes para que se resuelvan antes de que el ciudadano perciba que existe un problema, ¿no? Y creemos que todo esto es posible. Y luego, en la parte de gestión interna, igual hay un camino importante y así se está llevando a cabo en el ámbito del ayuntamiento, ¿no? En colaboración tanto de las áreas como el IAM y la oficina digital, en automatizar procesos internos, utilizar inteligencia artificial para
para generar documentos, para analizar documentos, utilizar procesos para, bueno, pues al final en muchos de los procedimientos administrativos que gestionamos intervienen distintas unidades, ¿no? Y el correo electrónico, desde luego, no es una solución, con lo cual el desarrollo de aplicativos que permiten esa gestión de información entre los distintos departamentos y la automatización de los procesos igual supone importantes avances y se están llevando a cabo, con lo cual lo que hacemos hoy es muy diferente de lo que se hacía hace 5 años y desde luego será muy diferente, radicalmente diferente lo que se haga dentro de 5 años respecto de lo que hacemos hoy, porque esto avanza a una velocidad enorme. En efecto, nosotros en la automatización vemos la proactividad y la manera también de gestionar mejor los medios que tenemos. Y luego es verdad que como yo que también soy fan de Bad Bunny, he estado en uno de los conciertos de Bad Bunny, como dice Bad Bunny, no sabemos nunca lo que va a pasar mañana. No sé si quieres añadir algo tú, sí, José Luis. Decías antes, Santiago, no en esta pregunta, en otra, que el ayuntamiento una de las cosas que valoraba era el uso de drones, que todavía es verdad que en cuestión de permisos hasta hace relativamente muy poco tiempo era prácticamente imposible volar un dron en la Ciudad de Madrid. Ahora es algo que empieza a abrirse camino, no es una cosa que cualquiera pueda hacer, pero seguramente tiene menos barreras de las que tenía hasta hace no mucho. Y como dice la pregunta, hace 5 años, ¿qué era impensable que ahora? Pues tú mismo lo decías, la inteligencia artificial para procesar imágenes y poder estudiar el sentido de la ciudad en cuanto a alcorques vacíos, en cuanto a árboles en mal estado, ramas, interferencias de la infraestructura verde con señalización, con fachadas, todas esas cosas que están empezando a asomar ahora y que esos pilotos que en breve serán proyectos realizables van a dar un cambio fundamental en la ciudad, en la gestión de la ciudad, en la infraestructura verde y, como decías tú, seguro que dentro de 5 años habrá otra evolución que nos pondrá en otro punto muy diferente al que estamos ahora. Casi te diría que hace 5 años era muy diferente, dentro de 2 años será muy diferente a lo que es rápido. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que va todo muy rápido. Como el tiempo, que ya estamos a puntito de acabar porque hemos empezado un poquito tarde. Y entonces la pregunta final os diría que pues eso, una frasecilla o dos de quién pone la hora. Y quién pone la hora me refiero a, pues en espacios como este South Summit conviven durante 3 días, al final, 5 lenguajes distintos que son academia, corporación, inversores, administración y emprendedores, además de corporates como nosotros. Y al final una startup tiene la velocidad, la administración tiene la escala y empresas como Valoriza o las corporates tienen la posibilidad de operar las soluciones. Entonces, estos 3 relojes claramente no marcan la misma hora nunca y quería que me dijerais un poco vosotros quién pensáis que pone la hora y cómo la pone. Si quiere, mira, empieza ahora José Luis por acabar y ya empezamos al revés esta vez. Bueno, ¿quién pone la hora? Yo creo que es una cuestión de cooperación entre las 3 partes que han mencionado. Es decir, al final cada uno interviene en su parte y no sé si hay alguien que que lidere en cualquiera de las 3. Al final interviene por un lado la tecnología, las empresas que estamos prestando servicios hacemos uso de esa tecnología y la desarrollamos. En nuestro caso, por ejemplo, no dependemos de tecnología externa, puntualmente podremos coger cosas, pero desarrollamos tecnología por los problemas, para solventar los problemas que tenemos en la gestión de los servicios en el día a día. Y es la Administración la que con el marco de los pliegos que licita nos da la posibilidad a todos los actores para trabajar en los servicios de la ciudad y dar respuesta a las necesidades de los municipios y de los ciudadanos. Muchas gracias. José Antonio. Sí, yo creo que quien me gustaría que pusiese la hora probablemente es la Administración, y no es que quiera echar para allá el balón. Creo que sí, creo que el Ayuntamiento de Madrid la pone. Y yo creo que es de las pocas administraciones en España que saca más o menos en tiempo y forma la mayoría de contratos, tanto de limpieza, recogida, tratamiento, jardines. Es de lo poco que yo que llevo un poco toda España y veo en el ámbito nacional que pone la hora eso Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién me gustaría que pusiera? El resto de administraciones. Y no hay nada más que ver en el tratamiento específicamente. ¿Qué contratos están siendo retardados en Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Anciana, Galicia? Tú te pones a contar y ahí la Administración debería ponerla ahora. El Ayuntamiento de Madrid la pone.
Cataluña, País Vasco, pues probablemente sí que la pongan también. Creo que mejor Madrid, pero también la ponen. Y yo creo que el resto de España tiene que ir, no sé si es un copy-paste, pero sí intentando Esa es la emular. referencia. Muchas gracias, Santiago. Yo creo que al final es la colaboración de todas ellas, ¿no? Cada una tiene un papel fundamental en que todo funcione. Quizá si tuviera que asignar un papel a ese quien pone la hora, ya calificaría de quién la sincroniza, ¿no? Y quizás si es la administración la que escucha a las startups, se apoya en el sector empresarial, en las empresas para llevar a cabo la prestación de los servicios, analiza los procedimientos, si es necesario modificar una norma, promueve esa modificación de la norma. O sea, al final es un poco intentar alinear todos esos relojes, ¿no? Para que todos vayan al mismo tiempo. Genial. Además, yo aprovecho también para dar gracias al Ayuntamiento de Madrid por todo el tema de Sandbox, porque yo creo que es una forma también interesante de poder llegar a hacer pilotos que ahora mismo se salen un poco de las restricciones o del marco legislativo, y yo creo que es una muy buena idea que de ahí vamos a sacar todos muy buenas prácticas y mejores tecnologías. Si quieres seguir tú, Víctor. Bueno, yo creo que la hora la ponen los vecinos. Y lo digo completamente en serio. El Ayuntamiento de Madrid, y más ahora que se escucha tanto y que la gente cambia tanto de parecer. Los vecinos son los que arrastran la labor, las necesidades de la administración, que se trasladan a las empresas y que crean necesidades que determinan el nacimiento de startups. Las necesidades de la gente no tienen nada que ver ahora con lo que tenían hace, no te digo 20, te digo menos. Ahora es más exigente en algunas cosas y menos exigente en otras. Y la gente se crean corrientes de opinión muy rápidamente. Nosotros tenemos corrientes de opinión positivas. Ahora ya la limpieza no es uno de los mayores problemas de la ciudad. Tenemos corrientes de opinión negativas, que es que somos monstruos que envenenamos a la gente en donde estamos acantonados, ¿no? Eso pasará. Pero ¿quién pone la hora? Los vecinos, porque es al final quien todo el mundo escucha. Y la ponen de una forma muy clara cada 4 años. Nos vamos a ver el año que viene. Ahí es verdad, mira, ahí linka muy bien con un tema que estábamos hablando el otro día también en un foro de South Summit, que era que muchas de las startups que se crean ahora no se crean con la intención de convertirse en scale-up o en gran corporación. Se crean con la intención de dar solución a algo concreto que necesita la gente en un momento dado y para venderse en 6 o 8 meses. No quieren crecer. Y a otra cosa. Y a otra ¿no? cosa, sí. Pues bueno, si quieres, acabamos contigo. María José. En materia de tratamiento de residuos, es una cosa un poquito más desvinculada de la vida cotidiana del ciudadano, que lo que hace es depositar residuos y ojalá bien. Nosotros estamos retirados en el Parque Tecnológico de Valdemin-Gómez, donde están nuestras plantas. A nosotros la hora nos la marca la normativa comunitaria y el cumplimiento de los objetivos comunitarios. Hoy por hoy, España tiene abierto un procedimiento de infracción por no cumplir el 50% de reciclaje del año 2020. Nos hemos pasado los objetivos intermedios de 2025 y nos quedan los de 2030 y los finales de 2035. Bueno, pues ese es nuestro objetivo final. Para eso, nosotros sabemos como administración dónde queremos llegar y es fundamental la colaboración público-privada. Nosotros, al final, pues somos expertos en políticas públicas, pero necesitamos expertos en gestión de plantas y gestión de residuos. Para eso, las empresas que hay en España son magníficas. Valoriza es buen ejemplo de ello, desde luego, y necesitamos que todo ese know-how que ellos tienen quede alineado con los objetivos finales que nosotros marcamos a través de los contratos y que las plantas funcionen. Para nosotros ese es el objetivo esencial. Y además tenemos que añadir el eslabón de la ciudadanía. El primer eslabón de las políticas de residuos es el ciudadano. Cuando decidimos cómo separamos nuestros residuos en nuestras casas y en nuestros comercios, ese es el primer capítulo de la política de residuos, el primer equipo, el primer eslabón, el primer escalón, el elemento esencial. Todo lo que pase a partir de ahí ya podremos tratar de mejorarlo, pero todo lo que no separe adecuadamente el ciudadano en su hogar o en su comercio, pues será mucho más caro y más difícil de gestionar y peor. Al final, la primera parte de todo es el ciudadano en su casa a la hora de hacer una correcta separación de residuos, que al final nos ayuda a todos en la gestión diaria. Pues muchas gracias a todos. Creo que es una mesa muy interesante porque son todos ellos referentes de
de los próximos cambios que va a haber en los próximos 2, 3, 4 años. Digo ya 2 porque la tecnología avanza de manera muy, muy rápida y no podemos a lo mejor hacer planes a tan largo plazo. Y muchas gracias a los 5 por este ratito que hemos pasado juntos y que hemos aprendido, yo creo, todos un poquito más. Y ahora, nada, os voy a poner un vídeo de 20 segundos que no quería Blanca que pusiera porque dice que era muy intrusivo para la hora. No, es en serio, es un vídeo que a mí me marca por que es como yo creo que entendemos la innovación en Valoriza. Y así también nos despertamos y luego después del vídeo ya os invitamos a todos al café, que es para lo que habéis venido, y podemos tomar todos algo ahí y charlar todos más tranquilamente. Pues muchas gracias a todos.